Buenas noches, profesor. Mi nombre es Jacqueline Duarte Romero. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las obligaciones tributarias de orden nacional, departamental y municipal. Iniciamos con las obligaciones tributarias formales. Las obligaciones tributarias formales hacen referencia al procedimiento que se debe seguir para cumplir con la obligación sustancial de pagar el tributo. Deben declarar, inscribirse en el RUT, expedir factura, reportar información exógena, atender requerimientos de la administración tributaria y por último inscribirse en el régimen común o simplificado. Existen 3 tipos de impuestos en Colombia que se dividen de acuerdo a quien cobre los mismos. Entre la jurisdicción nacional se encuentra el IVA, el impuesto de renta, impuesto de timbre nacional y las contribuciones especiales. Empezamos definiendo el IVA. El IVA es el impuesto en Colombia sobre todas las ventas de bienes y servicios a nivel nacional, generado por ventas de mercancía no excluidas, los servicios prestados en el país y la mercancía importada. Seguimos con el impuesto de renta. Se dice que es la base gravable sobre personas naturales, siendo sus ingresos ajustados por deducciones y exenciones. Las tarifas del impuesto de renta se incrementan conforme al ingreso de cada contribuyente. A nivel empresas podemos decir que la tarifa del impuesto de renta es fija y no importa el tamaño, tipo o rentabilidad empresarial. Continuamos definiendo impuesto de timbre nacional. Este impuesto se genera en base a la protocolización del contrato o instrumento público de los títulos valores otorgados o aceptados en Colombia que estén suscritos entre particulares con el Estado o en todos casos entre particulares siempre que el acto supere 53 millones de pesos colombianos y liquidado la tarifa única del 1.5% teniendo carácter de contribuyentes las personas naturales o jurídicas. Sus asimiladas y entidades públicas no exceptuadas expresamente, siempre que actúen como otorgantes, giradores, aceptantes, emisores o suscriptores en los documentos. Definimos también las contribuciones especiales, que estas corresponden a los gravámenes establecidos por el gobierno colombiano, buscando cubrir ciertas necesidades en el presupuesto de la nación. Está el impuesto para preservar la seguridad democrática y está también el gravamen a los movimientos financieros. Continuamos con los impuestos departamentales. Están los impuestos al consumo de cerveza, licores y cigarrillos y tabaco, impuestos al registro, sobretasa a la gasolina y por último impuesto a los vehículos. Existen ciertos tipos de impuestos en Colombia que tienen jurisdicción departamental, o sea que son los que cobra cada departamento de acuerdo a su conveniencia y como forma de financiación de sus propios presupuestos, que son los que mencioné anteriormente, entonces los vamos a definir. El impuesto al consumo de cerveza, licores y cigarrillos y tabaco, los cuales son bastante elevados y buscan desestimular el consumo, pero tiene como dificultad que se producen grandes problemas de evasión. Segundo está el impuesto al registro. Este impuesto afecta a todos los actos, documentos o contratos que requieren de un registro ante las cámaras de comercio y es un impuesto de destinación exclusiva para los departamentos y el distrito capital. Está también la sobretasa a la gasolina y los impuestos a los vehículos. Algunos impuestos, como el impuesto al consumo de cerveza, licores y cigarrillos y tabaco, tienen un objetivo más allá de la recaudación propiamente dicha. Son muy altos y su principal objetivo es el reducir y desestimular el consumo, pero al ser tan altos
genera grandes niveles de evasión, como lo había dicho anteriormente. Ahora continuamos con los impuestos municipales. Estos impuestos son cobrados por los distintos municipios. No significa tampoco que todos los municipios cobren los mismos impuestos, pero es una importante fuente de financiación de los mismos. En muchos casos, la base imponible del impuesto se superpone con la de otros impuestos de mayor jerarquía, como los nacionales o departamentales. Estos impuestos son impuesto de industria y comercio, impuesto sobre vehículos automotores, impuesto predial unificado, sobretasa a la gasolina, impuesto de delineación urbana, impuesto de azar y espectáculos. Vamos a definirlos. El impuesto de industria y comercio se encarga de gravar la actividad industrial, comercial o de servicios, sea de forma ocasional o permanente, con o sin establecimientos. El impuesto predial unificado grava la propiedad o posesión de inmuebles en el distrito capital, debiendo declarar y pagarlo los propietarios y poseedores de predios. Es considerado predio de los siguientes: locales, parqueaderos, lotes, apartamentos, casas, etc. El impuesto predial unificado en Colombia se causa el 1 de enero de cada año hasta el 31 de diciembre de dicho año. Continuamos definiendo impuestos sobre vehículos automotores. Se aplica a los vehículos matriculados en el distrito capital, cuyo pago o periodo es anual, del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. La sobretasa a la gasolina es una contribución municipal y departamental generada por el consumo de gasolina motor extra y corriente, nacional o importada. Continuamos con el impuesto de delineación urbana. Tiene como finalidad expedir licencias de construcción, ampliación, modificación, adecuación y reparación de obras y terrenos del distrito capital. Continuamos con el impuesto de azar y espectáculos. El impuesto depende que se realice o no eventos como espectáculos públicos, apuestas sobre toda clase de juegos permitidos, rifa, concursos y similares y venta por el sistema de clubes. Ahora hablemos un poco del origen de los impuestos. Los impuestos tienen su origen en el precepto constitucional, según el cual todos los nacionales están en el deber de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad. Está en el artículo 95, numeral 9 de la Constitución Política de Colombia. Ahora, la clasificación de los impuestos. Están los impuestos directos y los impuestos indirectos. Los impuestos directos son aquellos en los cuales coincide el sujeto jurídico responsable de la obligación y el sujeto económico que soporta el tributo. Un ejemplo es el impuesto sobre la renta y complementarios. El declarante es el mismo contribuyente que paga el impuesto. Ahora, impuestos indirectos. Se trata de aquellos donde el sujeto jurídico no es el mismo sujeto económico quien paga el monto respectivo. Ejemplo, el impuesto sobre las ventas. Quien declara responsable jurídico no es el mismo que paga el monto del impuesto, o sea, lo hace el comprador. Ahora, los elementos, que son el sujeto activo, el sujeto pasivo, base gravable y tarifa. El sujeto activo es el Estado, la nación, departamento o municipio. El sujeto pasivo, el contribuyente, hecho generador, la situación de facto que genera el tributo. Base gravable es la parte de la situación de facto que genera el tributo y a la que se aplica la tarifa. Y la tarifa, por supuesto, es el monto porcentaje que se aplica a la base gravable. Algunos ejemplos de impuestos
Podríamos decir que está el impuesto de renta, el impuesto a las ventas, el IVA, el impuesto de timbre, el gravamen a los movimientos financieros, el impuesto de la industria y comercio y sus complementarios de avisos y tableros, el impuesto al patrimonio, el impuesto de registro,